Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para continuar dándole a conocer el programa divino, el plan divino que corresponde a nuestro tiempo. En esta mañana quiero leer una escritura en el libro del Génesis, en el capítulo 15 y verso 12 en adelante, donde está la narración del momento en que Abraham sacrificó a Dios y hizo un sacrificio para Dios, y allí Dios estableció un pacto con Abraham. Dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta es la promesa de Dios para Abraham y su descendencia. Y él dijo que en la cuarta generación ellos regresarían a su tierra. La cuarta generación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La cuarta generación. En la cuarta generación el pueblo hebreo tenía la promesa del regreso de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Ahora ustedes pueden ver que antes de nacer Isaac, antes de Abraham tener un hijo, ya Dios le estaba hablando de la simiente de Abraham, y le estaba también diciendo las etapas por las cuales pasaría la descendencia de Abraham. Ahora ustedes pueden ver que con los hijos de Dios, Dios tiene un programa. Ahora pueden ustedes ver que todo luego en la tierra se mueve en tal forma que se cumple el programa que Dios tenía para sus hijos. Ahora, para que se cumpliera este programa de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, siendo habitantes de una tierra ajena y esclavos en esa tierra ajena, acontecieron un sinnúmero de cosas, las cuales llevaron al pueblo hebreo a esa tierra
ajena. Entraron buscando alimento y luego vinieron a ser esclavos. Ahora ya ustedes saben la historia de José. Abraham tuvo un hijo, el cual conocemos por el nombre de Isaac, y luego Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Uno de ellos, Jacob, el amado de su madre, y Esaú, el amado de Abraham o de Isaac. Luego encontramos que ya Dios había dicho antes de nacer estos hijos, a Jacob amé y Esaú aborrecí. Luego encontramos la trayectoria de estos dos hijos. Esaú, vean ustedes, Esaú antes de nacer y Jacob antes de ellos nacer, ya en el vientre de su madre tenían una lucha. La lucha por la bendición de Dios por la primogenitura. Y ahí, cuando la madre de ellos consultó a Dios, la respuesta fue: dos pueblos hay en tu vientre, dos pueblos están luchando ahí. Así es que las madres que han tenido la experiencia de tener un niño brincón en su vientre, se pueden imaginar cómo serían dos ahí luchando, brincando por nacer primero. Ahora encontramos que Esaú nació primero y Jacob salió agarrado de una pierna del tobillo de Esaú. Ahora vean ustedes que no es del que quiere ni del que corre. Aparentemente Esaú corrió a nacer primero, aunque Jacob quería nacer primero, porque por ley el primero que nacía tenía la primogenitura. Y si era varón, la bendición era mayor. Así es que era dedicado a Dios, porque todo varón que abría matriz era dedicado a Dios. Dios dijo: mío es. Ahora, vean ustedes que no importa lo que una persona pueda hacer en lo humano, lo más importante para la persona es el programa ordenado de Dios, predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo para esa persona. Esaú nació primero, tenía la primogenitura, pero Jacob estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para tener la bendición divina. Por eso, antes de nacer Esaú y Jacob, ya Dios había dicho: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Así es que no importa en lo humano cómo las cosas se vean, lo importante es cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, vio las cosas y en su programa lo colocó a usted. Si en el programa divino Dios colocó a una persona en el grupo de los escogidos, de los predestinados, en la sección del libro de la vida del Cordero, no importa cómo aparentemente
haya venido a este planeta Tierra esa persona. Lo importante es que ha sido enviado para vivir en este planeta Tierra y a su debido tiempo Él será manifestado como uno de los escogidos, de los predestinados, escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cuándo ocurre eso en la vida de la persona? Eso ocurre cuando la persona escucha el mensaje que corresponde al tiempo en que él está viviendo, y cuando él lo escucha y lo recibe, la persona se ha colocado en el programa divino, y ahí es que él recibe todo el conocimiento de el motivo de su presencia aquí en este planeta Tierra. Y esa persona puede ser que aparentemente no sea una persona digna de las bendiciones de Dios, como Jacob aparentemente no era digno de tener las bendiciones de la primogenitura. Pero Dios, antes de ellos nacer, antes de la fundación del mundo, había establecido a Jacob, amé, a Esaú, aborrecí. ¿Y quién le puede decir a Dios, tú no puedes hacer eso? ¿Quién se mete a luchar, a pelear con Dios? Si el arcángel caído Luzbel se puso a pelear con Dios, a luchar con Dios, y ha estado luchando con Dios, en contra de Dios, y tiene una sentencia ahí en la Escritura, ¿quién se atreve a luchar contra Dios? Si ese arcángel tan grande se levantó en contra de Dios y no le será perdonado, ¿cómo será para los seres humanos que se levanten en contra de Dios y su programa? Así es que mejor es reconocer que Dios hace como Él desea hacer, y nadie se mete, nadie le dice a Dios cómo Él debe hacer las cosas, porque Dios no necesita el consejo de ninguna persona. Dios sabe lo que Él está haciendo, y Él nos enseña a nosotros lo que Él está haciendo en la edad o dispensación en que a nosotros nos toca vivir, como hizo también en otras edades y otras dispensaciones. Así es que lo que deseamos es saber lo que Dios está haciendo, no para luchar con Dios, no para pelear con Dios, sino para darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo y por darnos a conocer a nosotros su programa. Y una de las cosas grandes que descubrimos es que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y grande es la heredad que nos ha tocado. Nos pasa como a Jacob. Ahora, ya ustedes vieron que Jacob nació segundo, pero él quería la bendición de Dios, y desde antes de la fundación del mundo estaba ya predestinado para esa bendición divina en el programa original. Así es que él iba a luchar, y Dios iba a proveer los medios para Jacob alcanzar esa bendición, ya que la bendición la tenía que hablar un hombre. Así es que, y ese hombre tenía que ser un profeta. Así es que Jacob estaba mirando todo esto, y él quería la bendición divina. Él había sido diseñado
para ver, entender y recibir las cosas de Dios. Y cuando una persona viene diseñada así desde antes de la fundación del mundo, esa persona va a buscar las cosas de Dios y va a encontrar el programa divino para el tiempo en que está viviendo, porque esa persona ha sido predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo para el programa divino que se está llevando a cabo en el tiempo en que esa persona está viviendo. Así es que como fue diseñada para ese programa, cuando ese programa se lleva a cabo, la persona lo capta porque pertenece a ese programa. Ahora Jacob, ya hemos visto en el momento en que Esaú había regresado de cacería y tenía mucha hambre, pues parece que no le había ido muy bien la cacería. Jacob tenía un potaje preparado, un asopado, un guiso, como le quieran llamar. Y cuando llegó Esaú, que tenía hambre, quería comer. Y Jacob dijo, aquí está mi oportunidad. Porque seguida le vino a la mente y al corazón un negocio. Por eso se habla de Jacob como un buen comerciante, un buen negociante. Pero vean ustedes que Jacob principalmente en sus negocios lo que él estaba buscando era la bendición de Dios. O sea, las cosas del reino. Y en esa forma es bueno ser comerciante y de los buenos. Así es que Jacob dijo, aquí está mi oportunidad para comprar algo que yo quiero. Esaú le pidió comida a Jacob y Jacob le dijo, sí, yo te daré, pero si me vendes la primogenitura, te daré la comida por la primogenitura. Y a medida que Jacob le hablaba, de seguro Jacob movía su potaje y lo levantaba, y uno con hambre que le muestren comida y no le den, uno se desespera. Y Jacob, conociendo lo que estaba aconteciendo, continuó haciendo lo que debía hacer. Y Esaú le dijo, bueno, ¿de qué me vale la primogenitura si me voy a morir de hambre? ¿Para qué me sirve si me muero? Muchas personas piensan en esa forma. Muchas personas piensan, pero ¿de qué me vale haber recibido o tener el mensaje del tiempo en que yo vivo? ¿Y de qué me vale estar todos los domingos en el culto cuando yo puedo ese domingo irme a trabajar y ganarme unos pesitos para la compra, para un buen potaje? ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve lo que voy a oír allí, lo que voy a recibir allí? Y no sabe que lo que va a recibir ahí en el culto es un alimento espiritual. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y solamente recibiendo el mensaje que sale de la boca de Dios, del mensajero que Dios envía para una edad o dispensación, es que la persona puede comer espiritualmente la palabra de Dios. Y cuando la persona se descuida en eso, está haciendo como Esaú.
¿de qué me vale estar en la actividad recibiendo, escuchando la palabra? Pues mire, le vale para vida eterna. Ahora yo le pregunto a usted, ¿de qué le vale trabajar el día que debe estar escuchando la palabra de Dios? Solamente le vale para comprar alguna cosa, y eso lo va a perder, porque eso no es para vida eterna. Bien dijo el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil: irse a pescar o a trabajar o a hacer cualquier otra cosa el día del domingo en que usted debe estar en el culto es pecado delante de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Así es que Jacob estaba buscando ¿qué? El reino de Dios con las bendiciones de Dios. Y Esaú, aunque era religioso y era amado de su padre, pensó que en ese momento no tenía mucha importancia la primogenitura de nacer primero que Jacob. Pero Jacob sí sabía la importancia y por eso luchó cuando estaban naciendo. Y aunque nació segundo, llegó bien agarrado de el tobillo de Esaú. Así es que esa lucha no terminaría hasta que Jacob lograra la bendición de Dios. Jacob dio lo que tenía, la comida, por algo que no se veía. La primogenitura que Esaú tenía. No encontramos que Esaú le firmó un documento diciéndole: te vendo la primogenitura. Pero la palabra vale mucho para Dios, y para Jacob valía mucho. Aunque quizás para Esaú, pues él quizás no sabía lo que significaba darle esa palabra a Jacob. Y Jacob se iba a agarrar de esa palabra e iba a reclamar sus derechos por esa palabra que Esaú le iba a dar. Esaú le dio la primogenitura, le vendió la primogenitura y Jacob la aceptó. Y entonces Jacob le dijo: ahí tiene ahora todo lo que tú querías. Jacob se podía ir caminando tranquilo y dejar que se comiera todo ese potaje, esa comida, porque Jacob había ganado la primogenitura, aunque aparentemente para muchas personas continuaba la cosa igual, pero delante de Dios no. Así es que Jacob tenía la bendición de Dios. Su trabajo era luchar por la bendición divina para la cual había sido ¿qué? Predestinado desde antes de la fundación del mundo. Esaú había perdido el privilegio más grande, la bendición más grande, y no lo sabía, porque él estaba ofuscado en esa comida tan bonita, tan grande, y pensó que eso era la vida, porque él pensaba: ¿de qué me vale la primogenitura si me voy a morir de hambre? No se estaba muriendo de hambre ya, pero estaba perdiendo o había perdido la bendición de Dios. Luego encontramos que Jacob continuó hacia adelante, le faltaba otro paso. Ya tenía la primogenitura, así es que tenía que luchar para que la bendición de su padre, la palabra hablada por su padre, porque Dios cuando habla a través de carne humana,
tenía que ser hablada la palabra de bendición de la primogenitura sobre el primogénito. Así es que Jacob luchó. Su madre, unida a él, le ayudó para conseguir esa palabra, esa bendición hablada de parte de Dios a través de su padre Isaac. Así es que ya ustedes saben todo lo que hicieron, pero Dios en ningún momento condena a Jacob, sino ¿a quién? A Esaú. Jacob hizo todo lo que hizo luchando por recibir la bendición de Dios. Y Esaú, que no hizo nada, como hizo Jacob, que no engañó a nadie, que no luchó por recibir algo. Dice Dios, a Esaú aborrecí y a Jacob amén. Así es que las cosas de Dios para muchas personas son un poquito extrañas, pero recuerde que Dios es el que predestina a sus hijos para vivir en este planeta Tierra, y sus hijos tienen que luchar por el propósito divino que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que están viviendo, porque de eso depende la bendición de Dios para la persona. Por lo tanto, Dios estará guiando a sus hijos para que alcancen esa bendición. Así es que Jacob hizo todo lo que hizo buscando la bendición de Dios. Logró llegar a su padre primero. Fíjense, él no era un cazador. Así es que su padre quiso comer de algo que fuera cazado, y se lo dijo a su hijo, a Esaú, que era cazador. Él fue a cazar y Jacob estaba perdido, porque era para hablar la bendición del primogénito. Porque los profetas, antes de morir, encontramos en el Antiguo Testamento, bendecían a sus hijos con las cosas que acontecerían en la vida de sus hijos y en la vida de los hijos de sus hijos y de los nietos, de los bisnietos y de toda esa generación de profetas. Así es que cuando la madre de Jacob se da cuenta que había llegado el momento para echar la bendición sobre el primogénito, le dice a su hijo, hoy va a ser dada la bendición del primogénito. Así es que Rebeca habla con Jacob y le dice, vamos a hacer en esta forma para que tú seas el que recibas la bendición del primogénito, porque tú la tienes, porque Esaú te vendió la primogenitura, por lo tanto tú tienes que recibir esa bendición. De seguro le ayudó también en el potaje que había preparado, el cual comió Esaú. Así es que era el mimado de su madre, por lo tanto ella le iba a ayudar hasta lo último. Y si venía alguna maldición, ella estaba dispuesta a recibir esa maldición como la ayudante de su hijo. Así es que prepararon todo. Jacob estaba muy nervioso. Él decía, pero si mi hermano es velludo y yo no soy velludo, eso lo resolvemos. Tu padre está medio ciego, así es que
la piel del cabrito, de los cabritos que vamos a preparar, esa misma piel te sirve para que seas velludo. Y así prepararon todo. Y luego Jacob dice, pero está bien, ya eso va a funcionar, lo más seguro funcionará, pero que cuando mi padre me diga acércate a mí, y si por la vista no puede darse cuenta, ni por el tacto tampoco, el olfato de papá va a ser usado y se va a dar cuenta. Eso también lo resolvemos. Te pones una ropa de tu hermano. De esa ropa que ustedes saben que cuando vienen del campo no hay perfume que se sienta porque el perfume que trae es mayor. Así es que no se va a dar cuenta tampoco. Así es que hicieron todo bien preparado. Y cuando llegó a donde su padre con la comida, su padre, él le dijo, papá, aquí está la comida que has pedido, el guisado que has pedido. Su padre, al escuchar, pues notó algo y la ligereza con que vino también. Encontró que vino muy rápido de la cacería y le pregunta, pero ¿por qué tan rápido has llegado? Dios proveyó. Así es que encontré rápido lo que necesitaba y ya estoy de regreso con lo que tú has pedido. Isaac pues estaba muy nervioso, ya que cuando se va a dar una bendición sobre una persona, y una bendición como esa, se tiene que estar bien seguro. Ahora vean ustedes que para el tiempo en que una persona o un pueblo va a recibir una bendición, todas las cosas se juntan a favor de esa persona o de ese pueblo, de ese grupo de personas, para que todo obre para bien. Una de las cosas que obraba para bien era que Isaac estaba ciego. No podía ver, por lo tanto, la ceguera de Isaac obró para bien. Algunas veces algunas personas pueden decir, ¿y por qué encontramos que hay profetas en la Biblia que se enfermaron? Por ejemplo, tenemos a Eliseo. La Biblia dice que Eliseo murió de su enfermedad. No dice qué enfermedad tenía, pero dice que murió de su enfermedad. O algunas personas piensan que fue de edad, que aparentemente también es una enfermedad para muchas personas, pero sea lo que sea, dice que murió de su enfermedad. Aquí encontramos, vean ustedes a Isaac, que tenía una enfermedad también en la vista, estaba ciego. Luego también Jacob también heredó hasta esa enfermedad, y cuando fue a bendecir a sus nietos, también encontramos que estaba un poquito medio ciego. Así es que encontramos que vino por esa línea de ellos, y Dios no quitó eso porque todo obra para bien. No fue Jacob que cuando fue a bendecir los niños puso la mano sobre el que no era aparentemente. Es que Jacob, siendo el menor, recibió la bendición del mayor. Y cuando fue a bendecir, también puso la mano sobre el menor para dar la bendición del mayor al menor también. Ahora ustedes pueden pensar, o ya no piensan ustedes eso, pero pueden ver que Dios ya tiene un programa. Y si las cosas en lo natural son en una forma y no favorecen el programa divino en favor de sus hijos, pues Dios lo cambia en otra forma para que sea en favor de los hijos de Dios.
Ahora podemos ver que ya Jacob está frente a Isaac. Ya lo de que había llegado muy temprano de la cacería, imagínense, si espera mucho y cuando está con Isaac aparece Esaú, se forma un problema. Así es que tenía que sacarle ventaja en el tiempo también, y como no sabía qué hora regresaba, pues tenía que avanzar todas las cosas. Y allá pues de seguro Dios metió su mano para que Esaú no encontrara la presa hasta cierto momento y no llegara en el momento en que Jacob estaba llevándole esa comida a su padre. Ahora vean aquí, Jacob vuelve a utilizar la comida para recibir, para buscar y recibir la bendición del primogénito. Primero con su hermano y la ganó. Ahora es con su padre. Y su padre, pues, siendo profeta, pues, ya usted sabe, estaba preparado porque tenía que ver con cosas espirituales que se iban a cumplir en su hijo y los nietos y los bisnietos y tataranietos y toda esa descendencia del hijo que recibiera esa bendición. Si esa bendición no llega a caer sobre Jacob, ¿sabe lo que hubiera pasado? En vez de Moisés haber sido el profeta de la primera dispensación, ¿lo hubiera sido quién? Balán. Así es que la bendición de Dios para el primogénito iba a tener un impacto en una nación e iba a tener un impacto para el futuro. Jacob, ya frente a su padre, muy nervioso. Piense usted cómo estaría hablando. Se daba cuenta que el oído de su padre, pues, podía distinguir la voz, y ya cuando está frente a su padre y le dice, ya tengo aquí toda la comida que has pedido, su padre le dice, acércate, hijo mío, porque había algo raro, había llegado antes del tiempo que Isaac pensaba que podía llegar. Así es que todavía no tenía hambre, porque uno prepara, usted sabe, el estómago para la hora que uno piensa que va uno a comer. Así es que había llegado antes del tiempo que él pensaba. Luego, la voz ya, Isaac estaba notando que no era la voz de Esaú. Está raro, le dice, hijo mío, acércate. ¿Para qué? Para usar otro de los sentidos. ¿No se ha dado cuenta usted que el programa divino está más allá de los sentidos humanos? Isaac no podía usar el sentido de la vista para impedir la bendición sobre Jacob. Isaac trató de usar el sentido del olfato, y cuando Jacob se acercó, él percibió el olor de las vestiduras, de la vestimenta de Esaú, porque eso era lo que quería Isaac.
ver si era su hijo Esaú, utilizando el sentido del olfato. Pero detrás de esas vestiduras estaba ¿quién? Jacob. El olor de las vestiduras de Isaac era más fuerte que el olor del cuerpo de Jacob. Así es que dijo, el olor de tus vestiduras, de tu ropa, es el olor de Esaú. Tocó sus manos y dijo, los brazos son los brazos de Esaú. Tacto, olfato, la vista no la podía usar, Dios la anuló, no podía tenerla. Ahora el oído era el que estaba dando problemas. Pero Jacob ya tenía 3 a su favor. En la vista, porque no podía ver. El olfato, porque ya tenía las vestiduras de su hermano, así es que ese olor tan fuerte ya su padre lo conocía. Y el tacto, porque ya su madre se había encargado de prepararle lo que no le había dado de fábrica. Así es que ya tenía 3 a su favor. Luego le faltaba la del oído y la del sabor. Así es que ya estaba la comida y su madre, la madre de Jacob, sabía bien cómo a Isaac le gustaba la comida. Así es que probó, le gustó. Y era la comida en la cual la bendición del primogénito vendría sobre una persona. Luego dijo, bueno, la comida está buena a favor de Jacob. El tacto a favor de Jacob también. El olfato a favor de Jacob. Solamente tenía una en contra. Y Esaú estaba lejos. Así es que Esaú no podía hacer nada en cuanto a eso. Así es que Isaac dijo, bueno, es el olor de mi hijo Esaú. Son los brazos de mi hijo Esaú. Comió, entonces estaba conforme con la comida también. Dijo, no es la voz, en donde hay un poquito raro es en la voz. Es todo de mi hijo Esaú, aunque la voz es la voz de mi hijo Jacob. Pero Dios había puesto en el corazón de Isaac dar la bendición y Jacob tenía 4 a su favor y una en contra. Y esa que estaba en contra de Jacob, su hermano Esaú, no podía hacer nada por esa porque estaba muy lejos, ocupado en otra cosa. Si llega a aparecer en ese momento Esaú y llega a hablar, se hubiera formado tremendo problema, pero Dios no lo permitió. Isaac le echó la bendición a Jacob y comió Isaac y dio gracias a Dios.
Y esa bendición, vea usted una cosa, una bendición dada de parte de Dios a una persona por el que tiene que traer la bendición de Dios, es una bendición que no puede ser quitada de esa persona. Vean ustedes que Isaac quería esa bendición para su hijo Esaú, pero la dio a Jacob y no la podía quitar. Cuando llegó su hijo Esaú y dijo: padre, he conseguido la casa que fui a buscar. Dios me ha dado lo que fui a buscar y aquí estoy con la comida para que comas y me bendiga. Primero comer y después la bendición. Pero cuando Isaac escuchó a Esaú, dijo: pero hijo, si yo ya he dado la bendición del primogénito. Y entonces se dio cuenta y recordó: aquella voz era la voz de Jacob. En lo único que no pudo ser convencido fue en la voz de Jacob. Pero como Dios en su programa tenía que la bendición fuera sobre Jacob, porque a Jacob amó Dios, pues Dios obró en tal forma que vino sobre Jacob. Y le dijo Isaac a Esaú, a su hijo, llorando: hijo, ya la bendición del primogénito ya la di, ya. Y le dice Esaú: pero padre, ¿no tienes otra bendición? Para primogénito hay una sola bendición, la bendición del primogénito, y sobre el cual caiga nadie se la puede quitar, y nadie puede dar otra bendición de primogénito a otra persona que venga buscándola, porque ya fue dada a esa persona, y fue dada por la persona que tenía que dar esa bendición. O sea que toda persona no puede dar la bendición del primogénito, sino la persona o mensajero que esté en ese tiempo bajo el ministerio que corresponde a ese tiempo. ¿Y ese era quién? Isaac. Como también la dio Abraham sobre Isaac en el tiempo que tenía que darla. También la dio Jacob más adelante a sus hijos, la bendición que le correspondía a cada uno. Ven ustedes la forma tan sencilla en que ellos repartían la herencia en el programa divino. La herencia del programa divino, así ellos la compartían, la repartían cuando ellos ya estaban para partir. Porque esa herencia la tenía el mensajero, el profeta de ese tiempo, y cuando ya iba a partir la pasaba por palabra hablada a sus hijos que quedaban. Bueno, pero la del primogénito no la pudo Abraham dar a Esaú, sino a Jacob. Y ahí fue donde dice la Biblia que Jacob vendió su primogenitura, la bendición, por un plato de lenteja, y luego con lágrimas la buscó recuperar esa bendición y no pudo. Ahí fue que comenzó a llorar: pero padre mío, ¿no tienes otra bendición para mí? La de primogénito. Le dijo: no, ya tu hermano la tomó y no hay quien se la quite. Ya fue dada y eso quedó para tu hermano. Por lo tanto, tú servirás a Jacob, porque la bendición del primogénito es tan grande que a él le servirán todos los demás. Ahora vean que no siempre el mayor recibe la bendición del mayor. Ahí se cumple también la palabra con Jacob: los postreros serán primeros. Se cumplió ese Jacob, se cumplió también en los nietos de Jacob,
y también en nosotros se cumple esa palabra también. Bueno, ya hemos visto que luego Jacob siguió, pues se tuvo que ir de la casa porque su hermano estaba esperando que su padre Isaac muriera porque ya estaba ya anciano, y dijo: cuando mi padre muera, yo voy a matar a Jacob. Ahora vean ustedes, pensando en una forma muy mala en cuanto a su hermano, aunque nunca lo hizo, pero pensó eso en su corazón y estaba mal. Con razón Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así es que ese es un pensamiento muy malo, muy desagradable delante de Dios, el cual no se puede tener nunca, ni en la mente ni en el corazón. Ahora Jacob tuvo que irse de la casa. Su madre le dijo: mira, tu hermano ha hecho este comentario, por lo tanto, vete a la casa de mi familia, allí te casas, vives allá, porque aquí corre peligro. Así es que yo me quedo acá, pero tú te vas allá. Allá se fue y siguió luchando y haciendo negocios, y Dios le prosperó grandemente, y todo lo que hacían en contra de él se tornaba en su favor. Cuando una persona tiene la bendición de Dios que corresponde al tiempo en que vive, todo obrará en favor suyo, aunque de momento no lo vea en esa forma. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a los que conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Porque son escogidos de Dios. No estamos aquí por mera casualidad, sino por un programa divino. Todas las cosas Dios las obrará en favor de sus hijos en este tiempo final, como ha obrado en otros tiempos en favor de sus hijos. Ahora aquí Dios le dijo a Abraham que su simiente estaría viviendo en una tierra ajena y sería esclava en esa tierra. Pero en la cuarta generación Dios los libertaría con mano fuerte y castigaría a la nación en donde ellos estaban esclavizados. Ahora encontramos que más adelante Jacob tuvo sus hijos, y luego encontramos que tuvo a José y a Benjamín. A José lo tuvo, y José nació profeta, porque los profetas nacen profetas, y por causa de los sueños y las visiones que tenía, sus hermanos se pusieron celosos porque le contaba a su padre, que también era profeta, las cosas que él veía en sueños y en visiones, y ya se estaban como llevando muy bien su padre Jacob y José, y era el querendón, como decimos nosotros, de su padre Jacob. Y sus hermanos estaban muy celosos, como ocurre muchas veces en los hogares, cuando algunos de los hijos ven que tratan un poquito mejor a otro de los hijos, entonces los demás se ponen un poquito celosos, pero no deben ponerse celosos, porque los padres son dueños de todo lo que está en la casa, de lo que Dios les ha dado, y ellos reparten a cada uno de sus hijos de acuerdo a cómo ellos ven que conviene, y ninguno se debe poner celoso. Y los padres pues tratan de hacer lo mejor posible en favor de todos sus hijos. Bueno, así también es Dios. Dios dice que da a unos de acuerdo a cómo pueden administrar. No va a darle millones a una persona que no sabe administrar ni $100, como va a darle millones de dólares para que
no haga buen uso de ese dinero. Pero a Abraham le dio millones y a Jacob también, porque podían ellos administrarlos, porque Dios le dio la capacidad para hacer buen uso de eso que Dios le dio, ya que eran profetas y sabían que lo primero es el reino de Dios. Bueno, así también está en las parábolas de los talentos. A uno les dio 5, a uno les dio 3, a uno le dio 1, y el que recibió 1 se puso enojado y no quería usar lo que Dios le dio. Quizás vio que era poco, pero Dios le dio de acuerdo a la capacidad que esa persona tenía, y al que le dio mucho, de acuerdo a la capacidad que Dios le había dado a esa persona para administrar mucho, pues así le dio. Pero luego está la palabra que dice: al que le fue dado mucho, mucho le es demandado. Y al que le fue dado poco, poco le es demandado. Así es que uno no puede enojarse en el programa divino porque recibió o mucho o poco. Hay algunos que se quejan, pero si yo tan poquito que he recibido, mire, usted ha recibido lo que usted puede ministrar o administrar conforme al programa de Dios. Y al que le dio mucho porque puede administrarlo en el programa de Dios y no tiene que quejarse de que tiene mucho y otros no tienen nada. Sería bueno quitarle todo lo que tiene, ¿verdad? Y dejarlo sin nada o con un solo talento, a ver lo que va a hacer. No podemos quejarnos ni por lo poco ni por lo mucho, porque Dios da. Dios es el que reparte a cada uno conforme a su voluntad. Y luego, recuerden que el que no usó bien lo que Dios le dio, dijo: yo sabía que tú eras un hombre que cosecha ciega en donde no sembraste. Así es que él le dice: pues bien, sabiendo que yo era así, te convenía, si no lo ibas a usar, darlo a los que podían usarlo bien, y yo lo iba a recibir con ganancia cuando yo regresara. Así es que tenemos que saber dónde estamos parados en el programa de Dios para hacer las cosas bien, para recibir esa gran bienaventuranza que todos queremos recibir. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, continuando aquí en la historia de la simiente de Abraham, encontramos que José, siendo el hijo más allegado a su padre Jacob, los hermanos se pusieron muy celosos. Jacob le había fabricado y le había regalado una túnica de muchos colores. Luego era el que vestía con esa túnica diferente a todos los demás. Estaban muy celosos sus hermanos. Un día, ya cansados de su hermano, pues su hermano había visto en sueños a la luna, al sol y a las estrellas que se inclinaban delante de él. Y también había visto unos manojos que se inclinaban delante de del manojo que Jacob había preparado. Así es que estaba muy celoso, y el mismo Jacob hasta se puso medio celoso y dijo: ¿acaso tu madre y yo vamos a inclinarnos delante de ti? Y ya hasta su padre se puso un poquito celoso, pero vean ustedes, todo eso era el programa que Dios tenía para José. Ellos ni sabían que Dios había escogido a José para colocarlo en el trono del faraón, en medio de los gentiles, porque así en el programa divino estaba señalado para representar
a Cristo colocado como rey en el reino de los gentiles, gobernando, o sea, en una posición alta en medio del reino gentil o en medio de los gentiles. Principalmente en lo espiritual es colocado en el trono del Señor Jesucristo, el cual está en la cima del reino del monte de Sión. Así es que la iglesia gentil en su cima, en el trono, tiene el trono del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, en donde José, el que está esperando el pueblo hebreo, estará sentado y estará dándole el mensaje y ministrándole a los escogidos de en medio de los gentiles la palabra de Dios, y por esa causa está dicho, y cuando ellos le vean en medio de los gentiles, porque él viene por su novia, los hebreos, ellos dirán, este es el que nosotros estamos, ¿qué? Esperando. Ellos le verán en medio de los gentiles con la novia gentil en la edad de la piedra angular en la cima del monte de Sión, y por eso ellos vendrán a la cima del monte de Sión, así como los hermanos de José vinieron al reino donde estaba José y estuvieron allí y comieron con él. Bueno, ya ustedes vieron que como todo obra para bien, a José lo vendieron por envidia. Él fue colocado en el trono del faraón, ya ustedes saben el resto de la historia, hasta que llegó al trono del faraón, y luego hubo hambre sobre la tierra, y hasta Jacob y sus hijos se vieron en esa apretura, a tal grado que mandaron hasta Egipto a buscar alimento, y allí José estaba entre los gentiles con un nombre nuevo. Recuerde que el pueblo hebreo está con hambre espiritual, porque no hay alimento espiritual. Hay una sequía mundial y solamente hay alimento en el reino de Dios, en la cima del monte de Sión. Por esa causa, él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la edad de la piedra angular es el lugar de esa gran cena, donde está el maná escondido, el alimento espiritual, la palabra que sale de la boca de Dios para cada ser humano. El alimento que el pueblo hebreo necesita para vivir, el trigo espiritual. Así es que ellos van a encontrar ese alimento y van a encontrar a José en medio de los gentiles. Ahora vean cómo todo eso fue moviéndose, y Dios ya lo sabía y Dios lo tenía en su programa, y luego lo reconocieron, y José se llevó a su padre y a sus hermanos para Egipto, y mientras José estaba vivo, todo estaba muy bien, y fueron localizados allá en Gosén, donde tenían todo lo que ellos necesitaban. Bueno, aquí encontramos también que José le dijo a sus hermanos y a su padre, ustedes no digan que son pastores de ovejas, porque si dicen que ustedes son pastores de ovejas aquí en Egipto, los egipcios no quieren saber de los pastores de ovejas, porque es abominación para ellos ser pastor de ovejas. Ustedes son ganaderos. No expliquen mucho qué ganado tienen, porque son las vacas que ustedes tienen, son así. Así es que son ovejas, pero no se pongan ustedes a explicar nada de eso. Ustedes dicen lo que yo les digo que ustedes digan, y todo va a salir bien. Así es que todo funcionó muy bien, pero luego que murió el faraón y luego que murió José, las cosas cambiaron para el pueblo hebreo y vinieron a ser esclavos
en Egipto. Pero todo eso ya Dios lo había dicho, por lo tanto tenía que cumplirse en esa forma para Dios llevar a cabo su programa. Todas las cosas obran para bien. Usted no puede ponerse a razonar y por qué Dios no lo hizo en otra forma. Esos son asuntos de Dios, y algún día cuando nosotros estemos en el milenio o en la eternidad, nosotros allá entenderemos otras cosas que en la actualidad no las podemos entender. Lo que en nuestro tiempo tenemos que entender es el mensaje que corresponde a nuestro tiempo, y lo que no entendamos actualmente lo entenderemos o en el milenio o en la eternidad, porque lo que no entendamos en nuestro tiempo entonces es para otro tiempo que está en el futuro. Así es que vean ustedes, quedaron esclavizados luego de la muerte de José y de la muerte del faraón, que amaba a José y a su padre y a los hijos de Jacob, y pasaron 400 años, y en ese tiempo nació Moisés. Cuando Moisés nació, en el ciclo divino se acercó el tiempo de redención o tiempo del regreso de los hijos de Abraham o de Jacob a su tierra prometida. Moisés no pudo libertar al pueblo hebreo cuando trató de hacerlo en forma intelectual. Primero necesitaba el mensaje, necesitaba estar ungido y necesitaba ser enviado en ese momento establecido por Dios para llevarse a cabo esa liberación o primer éxodo. Pero luego de tratar y no poder, tuvo que huir por lo que hizo, pero seguía siendo ¿quién? El profeta mensajero dispensacional para libertar al pueblo de Israel. Aunque Moisés no lo supiera, ni el pueblo lo supiera bien, ellos estaban esperando ese libertador, el cual estuvo con ellos y tuvo que irse 40 años y luego regresar con la misión y comisión divina y la palabra en su boca para llevar a cabo la liberación del pueblo hebreo. Ese fue el primer éxodo y cayó en la cuarta generación. Dios dijo que en la cuarta generación el pueblo hebreo regresaría a su tierra. El primer éxodo se llevó a cabo en la cuarta generación. Encontramos que en la cuarta generación siempre aparece un profeta mensajero con un mensaje dispensacional para sacar al pueblo de donde está esclavizado y llevarlo a una tierra prometida. No podemos olvidar que para la cuarta generación siempre aparece un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional. Moisés, el profeta de la primera dispensación, apareció en la cuarta generación para llevar a cabo el primer éxodo hacia la tierra prometida. El segundo éxodo también aconteció en la cuarta generación. Y aconteció en los días del Señor Jesucristo. La cuarta generación siempre está representada por la edad de la piedra angular. Es la edad de la piedra angular y es también el comienzo de una nueva dispensación. Y el mensaje que se recibe ahí es un mensaje para toda esa dispensación. Así es que el segundo éxodo con Jesús de Nazaret, con el ángel del pacto y el mensaje de la segunda dispensación se llevó a cabo también en la cuarta generación, que representa y está representada por la edad de la piedra angular. El Señor Jesucristo tuvo su ministerio en la edad de la piedra angular, pues Él mismo es la piedra angular o piedra de ángulo. Por lo tanto, en la venida del Hijo del Hombre, la venida de esa piedra, se lleva a cabo
la edad de la piedra angular, la edad de la cuarta generación. Esa cuarta generación siempre tiene un éxodo para sacar al pueblo de Dios que llegó a la dispensación anterior buscando alimento espiritual y que tuvo alimento espiritual ahí, pero que luego fueron esclavizados en esa dispensación por las leyes establecidas, los dogmas establecidos y la forma en que fue gobernada esa dispensación. Se convierten en esclavos y luego Dios desciende con y a través de un mensajero dispensacional y liberta al pueblo. Ahora ven ustedes que espiritualmente la segunda dispensación, nuevamente ministrando un ángel, el ángel del pacto, el Señor Jesucristo. La primera dispensación vino por comisión de ángeles, dice la Escritura. Así fue dada la ley al pueblo hebreo. La segunda dispensación por comisión de ángeles también, del ángel del pacto, del Señor Jesucristo. Luego, en la segunda dispensación, han sido esclavizados los hijos de Dios a través de las edades del pasado, así como fueron esclavizados los hijos de Dios allí en Egipto, y también fueron esclavizados los hijos de Dios por la dispensación de la ley. Cuando fueron esclavizados por la dispensación de la ley, vino el Señor Jesucristo el libertador y libertó de la ley y de esa dispensación a sus hijos y los colocó en una nueva dispensación. Ahora, vean ustedes que cuando viene un mensajero dispensacional, un ángel dispensacional, con el mensaje para una nueva dispensación, él aparece en la cuarta generación. La cuarta generación siempre está representando la edad de la piedra angular. Han pasado generaciones. Pasó la generación wesleyana. Pasó la generación luterana. Pasó la generación pentecostal. Y estamos en la cuarta generación. La generación de la palabra. La generación de la edad de la piedra angular. La cuarta generación. La primera generación, la edad luterana. La segunda generación, la edad wesleyana. La tercera generación, la edad pentecostal. Generaciones espirituales. Y hoy nos encontramos en la cuarta generación. La generación de la palabra de Dios, de la simiente original. La generación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el tercer éxodo, llevando a sus hijos de la segunda dispensación a la tercera dispensación, de las edades de la iglesia gentil a la edad de la piedra angular, llevando a los hijos de Dios al mensaje del evangelio del reino. Encontramos que cuando comienza esa cuarta generación, allá en el tiempo de Moisés, para el primer éxodo, en el tiempo de Jesús y para nuestro tiempo, encontramos que en esa cuarta generación están
las bendiciones para el pueblo de Dios. Todas las bendiciones que cubrirán esa generación bajo esa dispensación. Y también encontramos que están las maldiciones y juicios divinos para el pueblo que ha esclavizado a los hijos de Dios. Allí estaban las bendiciones en la primera dispensación. En el tiempo de Moisés estaban allí para el pueblo hebreo, pero también en el mismo hombre que estaban las bendiciones en Moisés, porque Dios colocó su palabra en Moisés. También estaban los juicios, las maldiciones, las plagas para el pueblo egipcio, el cual había esclavizado al pueblo hebreo. También encontramos en la segunda o segundo Éxodo, que en Jesús de Nazaret estaban las bendiciones para todos los hijos de Dios, siendo el ángel del pacto. Y también estaban los juicios para los que habían esclavizado al pueblo. Por eso él habló los juicios sobre Jerusalén. Y les dijo a ellos los juicios que le vendrían, que no quedaría piedra sobre piedra, que no fuera derribada. Todo eso era la palabra en juicio siendo hablada para cumplirse en esa cuarta generación. Ahora ven ustedes que todo está en esa cuarta generación y es lo más importante del programa divino. Por esa causa, en nuestro tiempo, en la edad de la piedra angular, siendo la edad de la cuarta generación, todas las bendiciones de Dios para los hijos de Dios están ahí para ser oídas y recibidas por los hijos de Dios, los cuales están en ese tercer Éxodo. Y también están las plagas apocalípticas para ser habladas sobre el reino de los gentiles, tanto el reino de los gentiles en lo literal como el reino de los gentiles con su influencia espiritual. Ahí están para los que se han quedado en una dispensación o edad que ya pasó. Así es que la cuarta generación para nosotros representa todas las bendiciones de Dios que nosotros deseamos recibir y que Dios ha prometido. También sabemos que para el mundo y para todas las personas que viven esclavizados en las dispensaciones pasadas, representa la cuarta generación, las plagas apocalípticas, los juicios de la gran tribulación. Todo ocurre en esa cuarta generación. Por eso dice, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Cuándo fue dicho eso? En el tiempo de Moisés, el cual estaba viviendo. ¿En dónde? En la cuarta generación. Luego, en el tiempo de Jesús, aconteció en la misma forma. Él dijo, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Así es que la cuarta generación tiene palabras de vida eterna, pero también tiene palabras de juicio y de maldición para todos aquellos que no reciben la bendición. La cuarta generación en el tiempo de Jesús, encontramos que tuvo la resurrección de los muertos. La cuarta generación es una generación con las promesas más grandes del reino de Dios.
Por eso cuando el Señor Jesucristo resucitó, resucitaron con él los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando la venida del Mesías allá en el paraíso. Resucitaron con él y aparecieron a muchas personas en Jerusalén. Ahora vea usted esa cuarta generación con detenimiento. Tenía la venida del ángel del pacto, la venida del Mesías, la venida del Hijo del Hombre. Tenía el mensaje de el evangelio del reino de los cielos. O sea, tenía al Señor Jesucristo comenzando una nueva dispensación con el mensaje correspondiente para esa nueva dispensación, para la segunda dispensación, la cual comenzó cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. También esa cuarta generación tuvo el llamado de los hijos de Dios, que estarían comenzando esa cuarta generación, esa nueva generación. Así también encontramos que tuvo la resurrección de los muertos. Aún Lázaro, representando a los muertos que resucitarían, murió y fue resucitado por el Señor, representando a los muertos que resucitaron allá y los muertos que han de resucitar en esta cuarta generación en la cual nosotros estamos viviendo. La cuarta generación tuvo también allá el rapto o ascenso del Señor Jesucristo y los que habían resucitado. Tuvo el rapto de los escogidos del Antiguo Testamento. Ahora la cuarta generación en este tiempo en que vivimos tiene el llamado de gran voz de trompeta, el llamado de la trompeta final para todos los escogidos y recogimiento de todos los escogidos y el sello del Dios vivo sellando a todos los escogidos en la frente, los escogidos de entre los gentiles y los escogidos de entre los hebreos. Y tiene la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos y el rapto de todos los escogidos. Todo eso está en la cuarta generación que a nosotros nos ha tocado vivir. Porque la cuarta generación es la generación en donde la palabra, el verbo, se hace carne, se vela en carne humana y se manifiesta en carne humana. Es el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, de la venida del Señor sobre un caballo blanco como la nieve. Y eso es la palabra, el verbo encarnado en un hombre. Eso tiene la cuarta generación para traer todas las bendiciones de Dios a todos los escogidos y los juicios divinos para el mundo. La cuarta generación. ¿Cuál es su posición en la cuarta generación? Eso es lo más importante para usted. Saber de qué lado usted está en la cuarta generación. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Moisés, hubiéramos vivido en la cuarta generación de aquel tiempo. Y si hubiéramos estado del lado de Moisés, hubiéramos estado del lado de la bendición. Y estábamos entonces representados en Josué y Caleb. Si hubiéramos estado de parte del reino gentil en aquel tiempo, de parte del faraón, hubiéramos estado de parte de los que iban a recibir
las plagas en aquel tiempo. Así también en la segunda dispensación, si hubiéramos vivido en la segunda dispensación cuando comenzó allá en los días del Señor Jesucristo, hubiéramos estado viviendo en la cuarta generación. Y si hubiéramos estado del lado del Señor Jesucristo como Pedro, Jacobo y Juan, hubiéramos estado del lado victorioso, del lado de la bendición. Si hubiéramos estado del lado del sumo pontífice, de los fariseos y los saduceos y los doctores de la ley y todas estas personas, del lado de las denominaciones, del lado de la religión del pueblo hebreo, siguiendo al sumo pontífice y demás ministros de aquel tiempo, hubiéramos estado del lado negativo, del lado que recibiría las plagas de Dios. Por eso cuando entró aquel general romano a Jerusalén, luego de la partida del Señor Jesús, destruyó el templo, destruyó la ciudad y no quedó piedra sobre piedra. Así es que recibieron ¿qué? Los juicios, las plagas, los que estaban del lado negativo en contra del Señor Jesucristo. Pero a los que estaban del lado del Señor, Él les dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, no se hagan los valientes, no se hagan los guapos, ustedes huyan, porque ha llegado el tiempo para la destrucción de Jerusalén. El que esté en el campo, no regrese. Así es que es tiempo de huir, porque ha llegado el tiempo del juicio de las plagas sobre Jerusalén, porque rechazó al Señor. Así es que eso todo aconteció ¿dónde? En la cuarta generación. Hoy en día nos encontramos nuevamente en la cuarta generación, la generación de la palabra, la generación de la edad de la venida del Hijo del Hombre, la generación de la edad de la piedra angular. Y todos los que están recibiendo y escuchando el mensaje de la edad de la piedra angular, de la edad eterna, están recibiendo el mensaje de la cuarta generación. Y por esa causa están recibiendo todas las bendiciones de Dios, las cuales estarán manifestándose en ellos gradualmente a medida que pasa el tiempo. Y son bendiciones para vida eterna. Los que se han de poner en contra de todo lo que Dios estará llevando a cabo en esa cuarta generación, en donde Él le da comienzo a la tercera dispensación, se encontrarán como enemigos de Dios. Y ahí se cumplirá en ellos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos, no echamos fuera demonios y todas estas cosas en tu nombre. Y Él los dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Y serán echados a las tinieblas de afuera, a la gran tribulación, en donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora todo esto se cumple en este tiempo final. Se cumple antes de comenzar la gran tribulación, para luego ser echados los que están del lado negativo, del lado contrario, ser echados a los juicios, las plagas caer sobre los gentiles y sobre todos los que han rechazado el programa divino. Pero los que han recibido el programa divino para esta cuarta generación, dice que serán transformados y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo que murieron en las edades pasadas, creyentes verdaderos,
resucitarán en este tiempo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Se reunirán con nosotros, nosotros seremos transformados y tendremos un tiempo aquí de 30, 40 días luego de la resurrección de los muertos. Y luego, en lo que pasa la gran tribulación, nos esconderemos un poco de tiempo. ¿Cómo será eso? Deje que contesta, porque lo más importante de todo es que usted haya recibido el mensaje enviado de parte de Dios para la cuarta generación. Lo haya recibido con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser, y persevere en ese mensaje, y así le vendrán todas las bendiciones escritas en este libro. Le vendrán todas las bendiciones, incluyendo la transformación de su cuerpo y el rapto suyo, juntamente con todos los escogidos en ese momento. Ahora algunos se preguntan, ¿y qué estaremos haciendo aquí después que ocurra la resurrección durante 30 o 40 días? Recuerde que en esa cuarta generación fue que resucitó el Señor Jesucristo y estuvo ya resucitado aquí en la tierra 40 días y estuvo, dice, hablándole de los misterios del reino de los cielos, hablándole del reino de Dios. Y también llevó a cabo un sinnúmero de señales, de milagros, los cuales encontramos que la mayoría no están registrados, solamente encontramos muy poca información acerca de ese tiempo, para que quedara en secreto lo que estará aconteciendo cuando la resurrección de los muertos se lleve a cabo en este tiempo y la transformación de los escogidos. Pero le voy a decir lo que va a acontecer. Será la tercera etapa manifestándose en ese tiempo, pero no se puede dar mucho detalle en cuanto a eso. Esperemos a que estemos transformados para que así disfrutemos de lo que está prometido para nosotros. ¿Qué será imposible para una persona que ya esté transformada y esté a imagen y semejanza del Señor Jesucristo? Nada será imposible para esa persona. Así es que si hay que hacer algún trabajo aquí en la tierra, no tendremos limitación. Así es que si no ha ocurrido el entrelace de los escogidos de entre los gentiles con los escogidos de entre los hebreos, en esos días tiene que acontecer, porque ya no tendremos limitación. Bueno, pero vamos a dejar eso quietecito. Lo más importante es estar consciente de que estamos viviendo en la cuarta generación, la generación que tendría la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Es la generación que tiene las promesas para vida eterna, la generación que tiene palabras de vida eterna para todos los escogidos, la generación que llama a todos los escogidos con gran voz de trompeta y los junta en la edad de la piedra angular. Esa es la cuarta generación, nuestra generación, la generación que tiene todas las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la cuarta
generación. La generación del tercer éxodo, la generación del tercer éxodo, la generación del mensaje de la tercera dispensación, la generación del ángel del Señor Jesucristo, el ángel mensajero de la tercera dispensación, para dar testimonio de estas cosas a todos los escogidos, dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias, dar testimonio de estas cosas a todos los seres humanos. Estamos en la generación del regreso de la simiente de Dios, de los hijos de Dios, a la tierra prometida. La cuarta generación. Hemos tenido el privilegio de haber sido predestinados para vivir en la cuarta generación y ser parte del tercer éxodo en este tiempo en que vivimos, en este comienzo de la tercera dispensación. Somos las personas más privilegiadas de este planeta Tierra. Somos como el pueblo que salió de Egipto con Moisés, principalmente representados en Josué y Caleb. Somos las personas más privilegiadas, representados también en la segunda dispensación, con Jesús, representados en Pedro, Jacobo y Juan, los cuales subieron al monte de la transfiguración y vieron allí en visión la segunda venida del Hijo del Hombre. Somos la gente más privilegiados que viven en este tiempo, representados en el trigo que sería recogido y colocado en el alfolí en este tiempo final. Y también representados en los buenos peces que fueron recogidos y colocados en cestas conforme a la parábola del Señor. Él dijo que así sería en el fin del siglo. El Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles para llevar a cabo esa labor. Somos las personas más privilegiadas de todos los seres humanos. Y nosotros no lo sabíamos. No sabíamos que habíamos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para estar en este tiempo y escuchar el mensaje de gran voz de trompeta directamente llegando al corazón nuestro y llamándonos y colocándonos en la edad de la piedra angular. Estas cosas no las comprendíamos antes. Leíamos la Biblia y era un libro sellado. Aunque lo abríamos, estaba cerrado a la mente y al corazón nuestro. Por lo tanto, no lo podíamos entender. Pero este libro ha sido abierto para cada uno de los escogidos. La Biblia en la actualidad es un libro abierto para ver, para entender lo que dice la Biblia para este tiempo en que vivimos. Lo que dice la Biblia para esta cuarta generación que a nosotros nos ha tocado vivir. Gracias a Dios por predestinarnos para esta cuarta generación. Gracias a Dios por su programa
de elección, de predestinación. Gracias a Dios, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó, nos predestinó, y aquí estamos en el mensaje de gran voz de trompeta, de la trompeta final, en la cuarta generación. En este tercer éxodo que estamos nosotros viviendo. Todo lo que pasó en el primer y segundo éxodo, en nuestro tiempo se repite, se actualiza gradualmente y vamos viendo cómo va actualizándose cada uno de esos éxodos. Hoy tenemos la ley actualizada, el mensaje de gran voz de trompeta. Tenemos el ministerio de Moisés. Es el ministerio de las dos olivas, el ministerio de los dos ungidos, el ministerio de los ángeles de Jesús, el ministerio de Moisés y Elías. Tenemos la vara de Aarón, que representa el ministerio para este tiempo final, según el orden de Melquisedec. Tenemos el maná que fue escondido allá en el templo, en el arca del pacto. Hoy tenemos el maná escondido, el mensaje de gran voz de trompeta. Tenemos el arca del pacto, tenemos los dos querubines sobre el arca del pacto, el ministerio de Moisés y Elías, y tenemos la Shekinah, tenemos la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en medio de los dos querubines sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Todo ha sido actualizado. El primer éxodo y el segundo éxodo lo tenemos actualizado en nuestro tiempo. Los tenemos actualizados en la cuarta generación. La cuarta generación del primer éxodo y la cuarta generación del segundo éxodo se actualizan en la cuarta generación en la cual nosotros estamos viviendo. La generación de la palabra de Dios. La generación de la edad de la piedra angular. La cuarta generación. A esta generación pertenece usted y pertenezco yo. Por lo cual yo le doy gracias a Dios. Y sé que cada uno de ustedes le da gracias a Dios por vivir en la cuarta generación y haber sido predestinado para esa cuarta generación. En una ocasión Jesús dijo a Nicodemo, el cual no entendía aquellas palabras: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo cual le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: ¿puede acaso el hombre, siendo ya viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo: lo que sabemos, eso es lo que hablamos. Los de la primera generación, la generación luterana, de lo que saben, de eso hablan. La segunda generación wesleyana, los wesleyanos, de lo que saben, de eso hablan. La tercera generación, la generación pentecostal, los que están en esa generación, aunque ya pasó, de lo que saben, de eso hablan.
y los de la cuarta generación, de lo que saben, porque lo han escuchado, de eso es que hablan, porque saben de lo que están hablando. Ahora ve usted que los de la cuarta generación pueden mirar hacia atrás y ver y entender lo que aconteció en las 3 generaciones anteriores. Pero los de allá miran hacia acá y no pueden entender lo que está aconteciendo en la cuarta generación, pues ya su tiempo terminó. Y por cuanto terminó su tiempo, Dios se ha movido de generación en generación, de edad en edad, hasta que ha llegado a la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad de la gran voz de trompeta, la edad de los escogidos, juntados con la gran voz de trompeta. Eso es nada menos que la cuarta generación manifestada en este tiempo. Somos hijos de la cuarta generación, ni de la primera, ni la segunda, ni de la tercera, sino de la cuarta generación. Hijos de la simiente original de la palabra de Dios. Por lo tanto, hacia adelante, hijos de la cuarta generación, en este tercer éxodo, hacia la tierra prometida, hacia el nuevo cuerpo que hemos de recibir a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. La cuarta generación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta una próxima ocasión, Dios mediante, la cual será el próximo domingo. Ya será el domingo que me queda aquí en Puerto Rico, porque luego la próxima semana estaré viajando a otros países. Por lo tanto, ya estaré el próximo domingo con ustedes y no me voy a despedir sino a decirle hasta luego. Espero que Dios me dé su mensaje, su palabra para ustedes para el próximo domingo y así continuar viajando y llevando a cabo la labor que corresponde a la América Latina, juntamente con nuestro hermano Bermúdez, para beneficio de todos los que están, donde en la cuarta generación. Así es que este mensaje, espero también que Julio lo tenga preparado, grabado en video, las copias para llevar este mensaje también a nuestro amigo y hermano Bermúdez allá en Colombia, donde lo he de encontrar, y allá puedan sacar las copias para los diferentes lugares y también para los diferentes países los cuales estarán recibiéndolo. Así es que oren mucho por mí para que Dios durante esta semana que ha comenzado hoy, me vaya dando lo que yo debo hablar el próximo domingo y así todos seamos alimentados para continuar hacia adelante en esta cuarta generación en la cual nos ha tocado a nosotros vivir conforme a como Dios predestinó para cada uno de nosotros. Tenemos un tema por ahí, yo creo que lo debo apuntar, ya que me vino de momento y esto no se puede pasar. Yo creo que en una ocasión
Hablamos sobre la bendición de la primogenitura, pero vamos a ver qué hay acerca de esto para nosotros, porque todos queremos escuchar la bendición hablada, que sea hablada esa bendición, como Jacob, luego de escuchar la de su padre, también cuando se encontró con el ángel, no lo quería soltar hasta no recibir la bendición también. Así es que vamos a ver qué tiene Dios para nosotros. Vean ustedes, Jacob luchó por la bendición comprándola a Esaú. Luego luchó por la bendición con su padre Isaac para que él hablara la bendición, la echara sobre él la bendición. Y luego cuando se encontró con el ángel de Jehová, agarró al ángel y le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Así es que esa es la única condición para yo soltarte y así tú puedas ir a donde tienes que ir. Así es que vamos a ver qué Dios nos tiene, porque lo que queremos es la bendición. Y para esta bendición hay que luchar, pero luchar en el campo espiritual, recibiendo y agarrando bien la palabra, el mensaje, lo que corresponde a nuestro tiempo y escuchando esa palabra de bendición hablada para todos nosotros. Así es que vamos a dejar eso pendiente para el próximo domingo. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando un día feliz junto a todos sus seres queridos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Con ustedes nuevamente Mario Pérez Colón para continuar o concluir en esta tarde y así regresar cada uno a su lugar.